Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Encuentro Oportuno. Hoy estaremos conversando sobre un aniversario cerrado que se está celebrando en esta capital del exilio en Miami. Se trata de la llegada aquí de la imagen de la Virgen de la Caridad que se venera en la Ermita de la Caridad. Hace 60 años esa imagen salió de Cuba escondida en una maleta y la trajo un señor al cual tengo el placer de tener hoy como invitado en este programa. Se trata del señor Luis Gutiérrez Areces. El señor Luis salió de Cuba el 8 de septiembre de 1961, hace este año 60 años, para conversar de la llegada de la imagen, de qué pasó ese día, de qué ha significado estos 60 años de la Virgen entre el pueblo cubano que vive en la diáspora. Estaremos conversando con Luis. Luis, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias por invitarme. Es un verdadero placer que estés aquí para hablar. 60 años han pasado rápido o lento. Bastante rápido. Bastante rápido, ¿verdad? Se dicen fácil, pero no lo son. Cuántas historias, cuántas anécdotas vividas, ¿verdad? Sí. Es una vida entera. Sí, señor. Luis, cuéntanos quién es Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez es el hijo de José Manuel Gutiérrez, que era senador de la República de Cuba por Matanza, y de María Manuel Areces. Y vivía en Colón, Matanza, donde teníamos los negocios de mi abuelo, que se llamaba Manuel Areces, y teníamos el banco Areces y la finca en Colón. Y de ahí salí para acá. En Colón, Matanza. En Colón, Matanza. Luis, yo sé que tú fuiste la persona escogida a traer la imagen ese 8 de septiembre del 61, que esa imagen es una réplica de la original que está en el cobre, de la Virgen de la Caridad original, de la imagen. Y se le encargó el padre Armando Rodríguez Rebollar. El padre era el párroco de la iglesia de Guanabo y Campo Florido para el año 1959. Y esa imagen él se la encarga a un ebanista, escultor cubano de Luyano, que él mismo cuenta que le decían el enano. Y cuando a él lo nombran párroco de Guanabo en el año 47, 1947, él le echa en falta que no hubiese en la iglesia una imagen de la patrona de Cuba. Encarga esta imagen y en ese mismo año ya tiene la imagen. Llega el padre Rebollar a Miami y se da cuenta de que está llegando una gran cantidad de exilados en esos primeros años. Y quiere también tener una imagen de la Virgen para celebrar su fiesta que ya se acercaba en ese año de 1961. Y es cuando él dice, yo tengo una imagen, quiero que venga para el exilio y esté ese día aquí para celebrar la fiesta. Y ahí empiezan los trámites y de eso vamos a estar hablando. Luis, tengo entendido que la imagen se la encargan a los embajadores de Italia en Cuba en aquel momento y que los embajadores de Italia a su vez le piden a la señora Jovanés de Saya, que era la encargada de negocios de Panamá, que ayudara en el trámite de traer la imagen. Y da la casualidad, Luis, que tú llevaste 6 meses escondidos en la embajada de Panamá porque querías salir de Cuba, pero como estuviste involucrado en el gobierno anterior y en el principio del proceso de la dictadura de Castro, se te fue difícil porque la seguridad te dijo que no ibas a salir. Cuéntanos, Luis, cómo tú te involucraste, como tú mismo me decías, en los dos gobiernos y que tuviste doble exilio. Bueno, yo estuve exilado aquí contra el gobierno de Batista porque mi padre estaba exilado aquí y mi padre fue el que defendió a Miguel Mariano Gómez y fue enemigo de Batista siempre. Y cuando Batista subió, pues lo persiguió y nos empezó a perseguir a toda la familia. A toda la familia. Mis hermanos y yo vinimos para aquí, para Miami, y estuvimos asilados yo estuve como un año aquí, antes de regresar a Cuba, que regresé a Cuba el día que se cayó Batista. Al día siguiente, cogimos un avión de Aerovías Q y fuimos volamos para La Habana. Es decir, el 2 de enero del 59, tú regresaste a La Habana. A La Habana, en un vuelo de Aerovías Q. Yo pertenecía al directorio y nosotros apoyamos al gobierno, a los rebeldes y al directorio revolucionario que estaba basado en el Escambray, con Rolando Cuela, que era el jefe del Escambray. Y de aquí llevamos armas para allá y llevamos lo que hiciera. Yo di un viaje de armas a Cuba una vez en un barquito
que no me quiero recordar de eso porque creía que me morí en ese viaje, porque no cogí un mal tiempo. Pero bueno, no pasó nada y aquí estamos. Claro. Entonces tú regresas a Cuba inmediatamente que sale Batista, pensando que las ideas por las que habían luchado se había alcanzado el triunfo. Que se iba a alcanzar el triunfo y que todo iba a estar normal, un Correcto. gobierno normal en Cuba. Y entonces llegué a Cuba y estuve en la universidad hasta que llegó Chocuela y Chomón y tuvimos un meeting en el Aula Magna y después del meeting yo me decidí irme para Colón y se lo dije a Cuela y él me dio una banderita y me dijo ponle en el carro que no te va a pasar nada. Y me fui para Colón y entonces allí estuve hasta que tuve que regresar para La Habana a esconderme porque me Sí, empezaron a buscar. tú me contaste que tu familia era de Colón y tú Sí, eras de Colón. sí. Y hay una anécdota de que Juan Almeida Bosque, el comandante de la revolución, fue a verte a Colón. ¿Qué te dijo Juan Almeida y qué tú le dijiste? Porque eso está bien interesante. Yo estaba en mi cuarto el día que llegué, esa noche, y tocaron la puerta de mi casa y cuando salí era un rebelde. Y me dijo que Almeida estaba en la carretera y quería verme. Entonces yo fui en el jeep mío hasta donde estaba Almeida y ahí tuvimos la primera discrepancia. Porque él estaba en un Cadillac limusín, con un Cadillac limusín. Y yo le pregunté, ven acá, negro, ¿y qué? ¿Vamos a empezar a robar como estaban robando la otra gente? Y él me dijo que no, que eso era un carro que él... Digo, no me digas que tú tenías eso en la sierra, porque yo sé dónde tú estabas en la sierra. Y esto tú no lo tenías en la sierra. Y entonces se me echó a reír y me dijo, bueno, va para La Habana. Digo, no, yo me quedo aquí. Y ese fue, yo me quedé en Colón. Te quedaste en Colón. Y después de eso te vas para La Habana, pero ya a esconderte en la embajada No, de ya Panamá. después me fui para La Habana a los 2 años, 3 años, cuando me fui de Cuba. Correcto. Sí, porque la misma embajadora o encargada de negocio de la Embajada de Panamá, la señora Jované de Sayas, Sí, es verdad. cuenta que ella te tuvo en la embajada por cerca de 6 meses. 6 6 meses. Y que incluso la seguridad del Estado le decía a ella, ese no va a salir de Cuba. Bueno, ella fue a un meeting con Pepín Naranjo, que era el ministro de Gobernación, y le llevó la lista de los asilados. Y en el meeting parece que Pepín Naranjo le dijo que si ese era yo, porque Pepín me conocía a mí porque yo hacía revolución con él aquí. Y entonces Pepín le dijo que me dijera que yo no iba a salir de allí. Wow. Luis, ¿y qué es lo qué evento o qué tuviste que te hizo caer en la cuenta y decir, esto no fue tampoco por lo que yo luché y por lo que me exilé primero? Todas las cosas que fueron pasando, a los mismos compañeros que yo tenía aquí, muchos de ellos fueron fusilados y fueron matados por volver a empezar la contrarrevolución. Y todo fue un proceso bastante duro, que nos dimos cuenta que no era lo que estaba pasando, no era lo que nosotros nos habían dicho que iba a pasar. Por las ideas por las que Por la ustedes idea estaban que luchando. claro, Como que viste la historia cambiada. claro, iban a tirarse para el comunismo en vez de para la democracia. Y ahí fue donde nosotros empezamos otra vez a conspirar. porque en la lucha de ustedes, del directorio, del Escambray, nunca se habló de comunismo, Nunca se habló de comunismo, siempre se hablaba de democracia. de democracia. Luis, volviendo a la historia de la llegada de la imagen de la Virgen acá a Miami, la señora de Sayas cuenta que ya se acercaba el 8 de septiembre, porque el objetivo era que la imagen llegara a Miami para la fiesta del 8 de septiembre. Y ella estaba rezando para que le dieran algún salvoconducto a los que ella tenía en la embajada. Y dice que ella considera que es un milagro de la Virgen el primero, que le consiguen o le asignan 2 salvoconductos y uno fue para ti. Sí. ¿Cuándo se enteran de que tienen los salvoconductos? ¿Como el día 6 o 7 de septiembre? Fueron como 2 o 3 días antes de irnos. 2 o 3 días antes. Sí. Y entonces ya tú sabías que ibas a traer la imagen. Sí, ella me dijo que había una imagen que estaba en la Embajada de Italia y que primero que tuviera una salida se la iban a dar y que ella quería que yo la llevara porque le habían dado, le habían dado mi salvoconducto y que ella quería que yo la llevara. Entonces yo le dije que sí, que a mí tenían que matarme para quitármela. Wow. Y qué casualidad que se consigue el salvoconducto 2 días antes
y que se consigue el vuelo de Pan American el mismo 8 de septiembre en la mañana. Bueno, el esposo de ella era oficial de Pan American en La Habana. Y ese fue que consiguió el asiento de Pan American. Y ella cuenta también, dime algo de esto, Luis, que aún con salvoconducto, aún con el boleto aéreo, te podían decir en el aeropuerto de La Habana, no sales. Bueno, en el aeropuerto no, porque yo no fui al aeropuerto. A mí el carro de la embajada me llevó directo al avión. Directo a la pista. Al avión, sí, a la Sí. pista. Y entonces abrieron la puerta y estaba la escalera del avión. Entonces ella se ponía de un lado y el oficial del gobierno del otro. Y ella me ponía la mano arriba y me subió hasta el avión. Porque mientras ella tuviera la mano arriba de mí, yo pertenecía al gobierno de Panamá. Estaba protegido. Estaba protegido por el gobierno de Panamá. Y cuando me senté en el avión era territorio americano. Y ahí esperamos, ¿Dónde ella te da la maleta? cuando estábamos en el carro. Cuando están en el carro. Creo que era una maleta azul, por hacer anécdota. Una maleta azul, de lona azul, de esa. De un lona maletín, azul. Sí. Ahí venía la imagen y también tú trajiste en otro maletín o en otra bolsa unos rayos que acompañaban la imagen original, que ha variado mucho a través de los años, Sí. pero que en aquel momento los tenía. Y Luis, cuéntame, hiciste el vuelo La Habana a Miami y llegaste a Miami. ¿A qué hora llegaste ese 8 de septiembre No me aproximadamente? acuerdo, no me acuerdo de la hora que llegué, pero fue temprano. Sería las 2 o las 3 de la tarde. 2 o 3 de la tarde. O antes. Y hay algo que nuestros televidentes no conocen y es que a Luis le había nacido un mes antes, el 7 de agosto de 1961, su hija aquí en el exilio y él no la conocía. Y cuando él llega el 8 de septiembre de ese mismo año es que conoce por primera vez a su hija. Luis, cuéntame, tú llegas al aeropuerto de Miami y ahí tienes una anécdota, porque tengo entendido que a los refugiados que llegaban los procesaban en el aeropuerto de Opaloca, pero a ti te tocó una historia diferente. Bueno, primero que nada, yo veía a mi papá y a mi mamá y a la hija mía, que era la señora mía, en la terraza del aeropuerto, y yo le preguntaba por las monjitas y las monjitas, porque a mí la embajadora me había dicho que me iban a esperar unas monjitas en el aeropuerto Para recibir la para imagen. recibir la imagen. Correcto. Pero no había monjitas. Y entonces entré al salón de inmigración y da la casualidad de que el inspector de inmigración que estaba allí me conocía del exilio anterior y me dijo que mis padres estaban allá afuera, que yo tenía que ir para Opaloca, porque todos los cubanos tenían que ir para Opaloca, pero que él me iba a dejar salir a ver a mis padres para luego ir para Opaloca. Y yo le dije que estaba bien, que muchas gracias, pero no se habló nada de la imagen ni del maletín que yo traía. Hasta después que estábamos adentro, salió otro señor de una oficina con unos espejuelitos al aire así y se puso a hablar con el inspector de inmigración y él me llamó otra vez y yo fui para donde él estaba y me dijo que si yo era religioso y yo le dije que yo era católico y entonces me dijo, en esa maleta traes una imagen y yo le dije, sí señor. Me dijo, ¿por qué no me lo habías dicho? Digo, porque usted no me lo había preguntado. Entonces me dijo, dame tu pasaporte y los papeles tuyos, tú no tienes que ir para Loca. Te vas a ir con tu mamá y con tu papá y la semana que viene venme a verme en migración. Yo te voy a dar un appointment. Y así fue. Y así fue. Y tengo entendido que tú saliste de ahí del aeropuerto directo al bautizo de tu hija que Sí. estaba organizado Estaba ya organizado ya en San Patrick, en Miami Beach. en Miami Beach. Y ahí entonces es donde recogen la imagen. Ahí yo llamé, no me acuerdo el nombre del señor, creo que era uno de los dueños del periódico de información Ok. en La Habana. Yo tenía el teléfono de él que me lo había dado en Virita, la embajadora, y lo llamé y él fue a recoger la imagen allí A la iglesia San a la Padre. iglesia de San Patrick. Y en ese momento ya tú no supiste lo que pasó más con la imagen ese día. No, ese día no, nada más que cuando me monté en el carro, estaban anunciando que la misa era en el terreno de pelota, desde aquí de Miami, que quedaban las 10 avenidas, y que había llegado una imagen de Cuba que la iban a exponer ahí para la misa. La imagen que trajiste yo tú, traigo, Luis, sí. que trajiste tú hace 60 años. La imagen que traje yo.
Por lo cual yo como cubano me siento en la obligación de agradecer en nombre de todos los cubanos del exilio, Luis, porque Esto no es una obligación, es un deber y un honor para mí haber sido escogido por ella. pero te agradecemos que hayas propiciado ese encuentro de los cubanos con su patrona, con su madre, y que ese encuentro se haya extendido por 62 años este año. Y 60 años exactamente de que ella esté como una exilada más entre nosotros. Así es. Pues Luis, nada, ese día, como tú mismo decías, que oíste en la radio que estaban anunciando la misa, para ese 8 de septiembre de 1961 se reunieron en el antiguo Miami Stadium de la ciudad de Miami más de 30,000 cubanos para celebrar la primera misa en honor a Nuestra Señora de la Caridad en tierras de exilio aquí en los Estados Unidos. Con ella presente. Con ella presente. Qué cantidad de cubanos ya, sí, ya. Y no habían pasado ni 2 años sí. desde que había llegado la revolución al poder. Así era. Los cubanos emigraron enseguida. Porque empezaron a quitarle tierra a la gente y propiedades y todo el mundo cogió miedo y se empezó a ir. Y lo demás es historia, Luis, porque como sabes, en 1967 se construye este santuario nacional de Nuestra Señora de la Caridad, la ermita, y la imagen viene para acá. Antes de eso, la imagen recorrió los campos de los niños Pedro Panes, es decir, allí donde se acogían a los niños que llegaban en la operación Pedro Pan, la imagen los visitó y estuvo con ellos. Después estuvo en la iglesia San Juan Bosco, después en una pequeña capilla aquí en la ermita antes de construirse el santuario, y en el 1967 ya con la presencia en el exilio de Monseñor Agustín Román, en el cual todos sabemos fue expulsado en el barco Covadonga en el año 1962, se construye o se plantea el proyecto de construir este santuario. En el 1967 se termina y hoy tenemos este santuario aquí en el borde de la bahía de Biscayne, en las aguas que conectan a Cuba con Miami, y es un santuario que hoy por hoy ya no es solo de los cubanos. Es un santuario donde vienen a peregrinar todo el latinoamericano especialmente, pero todas las nacionalidades que viven aquí en el sur de la Florida o que pasan de visita porque un poco se han identificado con la historia cubana y ven en la Virgen de la Caridad a su madre especial que los acoge, que los protege y que los cuida como madre solícita que es. Así es. Yo sé que tú te has mantenido muy cercano a esa imagen que tú trajiste y a este santuario. Como lo dice Luis, él visita la ermita toda la semana. ¿Qué significa para ti la Virgen de la Caridad y la ermita de la Caridad? Bueno, que significa Cuba. Que todo cubano que sea un poco cubano tiene que darse cuenta que este es el origen del cubano, el catolicismo y la Virgen de la Caridad. Y por eso yo vengo aquí a darle gracias toda la semana. Siempre. Desde el principio. Y yo soy testigo de eso, de tu perseverancia y de tu amor infinito hacia este santuario. ¿Le falta algo por hacer a Luis? Regresar a mi patria. ¿Es ese parte de tu sueño por cumplir, Luis? Sí. Regresar a una Cuba libre. Regresar a mi Cuba libre. Yo creo que sí, Luis, que estamos más cerca. Vamos a ver. ¿Qué tú crees? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí. Y yo creo que no falta mucho, pero es mucho el trabajo que hay que hacer dentro de la isla para ponerla como estaba antes. Porque Cuba era la estrella del mundo en esa época. Todo el mundo quería ir a Cuba. Y todo el mundo, muchos americanos iban a Cuba y muchos americanos vivían allí y no querían irse allí. Luis, ¿qué mensaje tú le darías hoy
a las nuevas generaciones que vienen a la ermita y que son tan devotos a pesar de haber pasado todo este tiempo, continúa esa ferviente devoción a Nuestra Señora de la Caridad? Yo creo que sí, que deben mantener esa devoción a la Virgen de la Caridad y cuando regresen a Cuba, si pueden, que vayan al Santuario de la Caridad, que eso es una obra increíble en las montañas de Oriente. Luis, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias por darnos tu testimonio y gracias por haber sido custodio de la Virgen, no solo el día que la trajiste, sino por estos últimos 60 años, y que así sea hasta el final. Ok, gracias. Gracias, Luis. Ha sido un testimonio impresionante del señor Luis Gutiérrez que nos ha acompañado en este programa. Y 60 años después, la Virgen de la Caridad sigue siendo parte indisoluble del alma del pueblo cubano. Ese ícono que nos une a pesar de la religiosidad, porque es un símbolo nacional más que religioso. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este programa de Encuentro Oportuno. Y quiero terminar con las palabras que decía el padre Luis Pérez, otro ícono del exilio cubano, en cada una de las misas en las que él participó en honor a la Virgen de la Caridad. Virgen de la Caridad, salva a Cuba. Hasta luego.